ejército de Ucrania ha entrado decenas de kilómetros en territorio ruso y esto es un hecho que parece cambiar todos los paradigmas de la guerra. Primero, porque pone a prueba hasta dónde son ciertas las amenazas nucleares que ha hecho Putin. Y segundo, porque ningún ejército extranjero entraba en territorio ruso desde 1941, cuando lo hizo el ejército alemán. De hecho, Rusia solo ha sido invadida de manera importante 3 veces en su historia. Las otras 2 fueron la invasión famosa napoleónica, que contrario a la leyenda sí llegó a tomar Moscú en 1812, disculpen. Y para la otra incursión importante hay que remontarse al siglo XIII, cuando fue invadida por los mongoles. La entrada de Ucrania, aunque es más una contraofensiva, tiene la característica de haber sido de inmediato avalada por la Unión Europea, lo que podría ser una señal de una posible escalada del conflicto. Con su propio ejército, y ya dice que controla al menos 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso en la región de Kursk. Esto ha sido confirmado por el propio gobierno ucraniano, lo hizo el comandante de las Fuerzas Armadas de ese país, Alexander Svirsky, que ha dado esta confirmación a propósito de lo que dicen ya controlan 1000 kilómetros cuadrados en Kursk, en una nueva estrategia de Ucrania, de sus Fuerzas Armadas, de avanzar sobre el propio territorio ruso, según lo que incluso hoy publicaban en diversos medios internacionales, sobre todo con información del Kremlin, aseguraban que Vladimir Putin está furioso por esta situación, que ha enviado todo lo que tiene como recursos militares para controlar esta invasión ucraniana, este avance ucraniano, que está dispuesto a una batalla campal y que además ha comenzado o ha recrudecido su ofensiva sobre territorio ucraniano. Hemos observado también bombardeos en la región de Kiev, en la capital de Ucrania, lo que veíamos también hoy durante la programación de Canal 26, lo que estaba sucediendo nada más ni nada menos que en la central nuclear de Zaporizhia. Hemos ingresado en una etapa muy pero muy compleja de la guerra entre Rusia y Ucrania, que también ha trascendido que de esta manera Ucrania podría tener un elemento adicional a la hora de sentarse a negociar con Rusia por el intercambio de territorios. Hasta ahora Rusia había tomado territorio ucraniano, pero no había sucedido que Ucrania tomase territorio ruso. Lo contaba Andrés Kripan la semana pasada en un informe muy revelador sobre toda esta situación. Kursk termina siendo un sitio emblemático porque Rusia además no tenía injerencia de tropas extranjeras en sus propias fronteras o dentro de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual aquí se empieza a gestar una novedad muy pero muy fuerte en el marco de esta guerra, donde Ucrania confirma que tiene 1000 kilómetros cuadrados ya tomados en territorio ruso. Ayer eran 28 las localidades, pero hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo referencia a esta incursión transfronteriza, describió estos combates como muy difíciles e intensos en esta zona donde, recordemos, hoy justo se cumple una semana, ¿no?, del inicio y del avance por parte de las tropas ucranianas, sorprendiendo de alguna manera a las tropas rusas. Ayer mencionábamos lo que expresó en una reunión el presidente ruso Vladimir Putin en un encuentro que mantuvo con gobernadores de distintas ciudades de su país, restándole importancia a esta incursión transfronteriza. Habló también el comandante del ejército ucraniano, Alexander Svirsky. Él afirmó que sus tropas habían avanzado en algunas zonas entre 1 y 3 kilómetros durante el día, tomando el control de 40 kilómetros cuadrados adicionales. Y las autoridades ucranianas ya afirmaron que controlan 1000 kilómetros cuadrados del territorio ruso. Hacía referencia recién a las fuerzas rusas, a la palabra del presidente de ese país, y lo cierto es que las fuerzas afirmaron que habían desbaratado los intentos ucranianos de penetrar profundamente en esta región fronteriza. Fue el gobernador regional ruso, Alexei Smirnov, quien reconoció que las fuerzas ucranianas ya tomaron el control. Esto lo reconoció ayer.